Bueno, para continuar con el siguiente periodo tenemos que remitirnos un poco a cuáles fueron algunos acontecimientos que terminaron o concluyeron con la crisis del gobierno de Bernardino Rivadavia. Recordemos un poquito. Bernardino Rivadavia fue secretario de gobierno del gobernador Martín Rodríguez entre los años 1820 y 1824. Entre 1824 y el 26, Rivadavia, que ya no es más secretario de gobierno, hace un viaje al exterior, es enviado en términos diplomáticos a Gran Bretaña. Mientras tanto, se logra reunir un Congreso General Constituyente. Recuerden que lo pendiente sigue siendo la Constitución. Este Congreso se sanciona, redacta, elabora una nueva Constitución, y esta Constitución, la de 1826, que sigue siendo una Constitución centralista, ¿sí?, incluye la figura del Poder Ejecutivo Nacional en la figura de un presidente, ¿sí?, y queda elegido como presidente Bernardino Rivadavia. Otra ley que se sanciona es la ley de capitalización, que esta fue muy resistida. Era la que proponía que la ciudad de Buenos Aires pasara a ser capital nacional y lo que era territorio de la provincia de Buenos Aires se dividiera en dos provincias, y este proyecto quería nacionalizar no solo la ciudad, sino el puerto para hacer más equitativo su distribución, pero esto fue muy resistido, no fue de ninguna manera aceptado por los propietarios de las tierras de la provincia de Buenos Aires, los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta Constitución de 1826, que llevó por un año a ser presidente constitucional a Rivadavia, fue de una Constitución unitaria y centralista. En 1826 también se declara la guerra al Brasil, porque Brasil había incorporado a su territorio, había invadido y tenía bajo su dominio a la banda oriental. Bien, este año, entre 1827 y 1828, se desarrollan muchísimos conflictos, además de la guerra con Brasil, y pasa a tener una importante acción, nuevas figuras en la vida política, no nuevas como nuevas, porque Dorrego ya había sido por muy poquitos días gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1820, pero ante la crisis pasa a ser elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego, de carácter federal. ¿Qué había pasado? La Constitución no había sido aceptada, no fue aceptada la ley de capitalización, fue uno de los puntos también más críticos, y Dorrego, ¿sí?, que fue uno de los primeros protagonistas del naciente federalismo provincial, fue opositor al gobierno centralista de Rivadavia, ¿sí?, lo hizo desde todos los ámbitos, expresó su oposición desde todos los ámbitos que pudo. Fue también diputado en el Congreso Constituyente de 1824, ¿sí? Desde el diario El Tribuno, ¿sí?, explicaba y criticaba todas las medidas centralizadoras de Rivadavia, y así fue ganando prestigio entre los que se consideraban los sectores más populares y característicos de un federalismo de Buenos Aires. También influyó en la crisis que hizo renunciar a Rivadavia. La guerra con el Brasil fue adversa para el gobierno de Rivadavia en términos políticos, porque ante supuestos o evidentes triunfos en la batalla, el ministro García, que había sido enviado para negociar esa paz, termina firmando, ¿sí?, ya bajo Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y disuelto el gobierno nacional, terminan firmando la paz, ¿sí?, con la condición de que la banda oriental quede en forma separada, ni para Portugal ni para el Río de la Plata. Bueno, toda esta crisis deja otra vez sin la posibilidad, pero una posibilidad muy centralizada, de un gobierno nacional, y pasa a gobernar la provincia de Buenos Aires
un gobernador federal fue designado por muy poco tiempo también, Manuel Dorrego, entre septiembre de 1827 y enero de 1828. ¿Qué pasó desde el ámbito educativo? El periodo que vamos a ver ahora, que lo vamos a ver más corto, no fue el de mayor iniciativa, ni el de grandes avances ni ideas en relación a la educación. Más bien fue un periodo de conservación y retraimiento, o conservación y achicamiento del espacio educativo, por motivos que algunos historiadores revisionistas o más populares justifican, por no tener el erario, por tener los conflictos que vamos a ver que tiene Rosas con el bloqueo francés al puerto. Lo que sí, por eso va a ser más corto en los términos de descripción, no hay un avance de propuestas ni proyectos, más que alguna mantención o resabio religioso de parte de los jesuitas que vuelven. Por eso este aporte va a ser más corto en ese sentido, pero vamos a ver por qué decimos que hubo retraimiento, por qué decimos que hubo un carácter, si se quiere, más conservador. Veamos qué pasó con Dorrego. Dorrego fue muy poco tiempo gobernador, porque mientras era gobernador tuvo un levantamiento, una fuerza unitaria de los unitarios, sus opositores, que lo derrotan militarmente, y cuando él huye buscando la ayuda de Rosas, ¿sí? Otro militar hacendado, que va a terminar siendo caudillo de carácter federal, ¿sí? Lo estaba esperando y se iban a reunir porque conseguía refuerzos, se iba a traer refuerzos para poder volver a enfrentar a los unitarios. Lavalle, el general unitario, lo persigue, lo embosca a la altura de Navarro, una localidad que es de la provincia de Buenos Aires, y allí lo fusilan. Ese fusilamiento fue terrible y fue el inicio de largos y sangrientos años más oscuros en los términos de violencia de la historia argentina, que es la denominada del peor enfrentamiento entre los unitarios y federales. Bien, vamos a qué ocurrió en ese corto periodo de gobierno de Dorrego en el ámbito educativo. Una de las primeras medidas que hay que tomar fue separar el Departamento de Primeras Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que habíamos visto recién esa estructura centralizada en el Estado y administrada por una única institución que era la Universidad de Buenos Aires, que administraba desde las primeras letras hasta los estudios superiores? Bueno, una de las primeras medidas tiene que ver separar a las primeras letras de la Universidad de Buenos Aires y pasan a depender del Inspector General de Escuelas, crea una nueva figura. ¿Sí? No era cuando ustedes, si tienen la oportunidad de leer, es un texto que creo que está como ampliatorio, no lo recuerdo bien, pero es el que cuenta con más detalles, a veces demasiados detalles, pero que hace ameno el relato en relación a los acontecimientos de este periodo, es el texto de Carlos Newland, ¿sí? Buenos Aires no es Pampa, tanto para el periodo de Rivadaviano como para el de Rosas. Hace un extenso, a ustedes no les gusta que le demos mucha bibliografía, pero es extenso pero minucioso y más detallado relato de qué pasó con la educación. Sintéticamente, administrar tanta estructura, tantos niveles, se había hecho una burocracia muy difícil de resolver en términos prácticos. Entonces la primera que sacan de esa estructura de la Universidad de Buenos Aires es al Departamento de Primeras Letras. También la crisis económica siempre lleva a expandir la crisis en todo sentido, y la política y económica dicta un decreto en septiembre que obliga a los maestros del Estado a firmar un contrato, ¿sí?, con el supervisor de escuelas no menos de 3 años, para evitar esto que dejaban los cargos, esta rotación inminente. Da un aumento de sueldos y en julio de 1828, no mucho antes de que pobres los fusilen, se promulga el reglamento de la sociedad filantrópica, ¿sí? Entonces, esto fue una iniciativa que tampoco duró mucho, dar amparo a los niños abandonados. Si lo miramos desde el eje de alguna institución o preocupación por el amparo, atención, ¿sí?, de parte del Estado o de entidades del Estado a los niños, este fue un intento, pero que tampoco fue de gran duración. ¿Qué es lo que nosotros consideramos básicamente el periodo federal? Las dos gobernaciones enmarcadas, sin entrar en el detalle de la política finita de los gobiernos de Rosas.
Entre 1829 y 1832 se desarrolla el primer gobierno de Rosas, luego hay un interregno, un periodo de 3 años aproximadamente en el cual él no gobierna, y gobierna nuevamente entre 1835 y 1852. A este periodo se le adjudica desde la historiografía más tradicional, si se quiere, o liberal, haber sido de carácter federal y conservador. ¿Sí? La bibliografía más revisionista de la historia va a decir que fue de carácter más popular y más antiliberal, como había sido por el gobierno previo de Rivadavia. Alguna característica de este gobierno de Rosas: reconoce el sistema republicano, ¿sí?, basado en la jerarquía y la autoridad. Entonces entremezcla estas categorías de jerarquía, autoridad y obediencia, que van a ser muy propias de su gobierno, con el de alguna institución republicana. Por ejemplo, sigue funcionando la Sala de Representantes, que paulatinamente, al ver la composición a lo largo de los años de los representantes de esta Sala de Representantes, vamos a ver cómo se van alejando o están siendo espantados los representantes de carácter unitario más liberal, y van a estar cada vez más conformadas por los que son adherentes al régimen rosasista. No permitió a lo largo de toda su gobernación la sanción de una nueva constitución, y sí generó gobernar a lo que fueran las alianzas previas entre provincias para intentar formar un país. La base de estas alianzas eran los pactos provinciales. Una cuestión clave que sufre la gobernación de Rosas en 1838 fue el bloqueo francés, ¿sí?, y en 1845 el bloqueo del puerto anglo-francés. ¿Qué son estos bloqueos? El bloqueo de los puertos era para imponer, ¿sí?, las medidas económicas e ingresos, y la apertura o el quite de retenciones a los productos externos tienen que ver con medidas de querer avanzar, ¿sí?, e incorporarse en la vida económica de ese puerto. Esto generó muchísimas pérdidas económicas porque estuvo paralizado por mucho tiempo el puerto, por donde no entraban ni salía productos y no había ingresos. Le generó mucha regresión, es decir, pérdidas en términos económicos, y es el periodo, el de Rosas, en el que se van cerrando escuelas. Se van cerrando escuelas. A lo largo de su gobernación hay 40 escuelas menos de primeras letras. Otra característica de este periodo va a ser el ordenamiento del espacio educativo bajo una constante presión de exigencia explícita de adhesión a la causa federal. Ahora vamos a ver cómo. Pero había que manifestar públicamente que se adhería, ¿sí?, a las líneas del gobierno. Y este ahogo presupuestario también perjudicó a otras instituciones, como va a ser la universidad y la sociedad de beneficencia, y siempre explicado por el bloqueo del puerto y la pérdida de los ingresos. Bueno, algunos detalles, ¿no? En 1830, por un plan de economía, sobre todo a partir de estos, ¿sí?, de los primeros de la pérdida de ingresos que tuvo el gobierno de Rosas, ¿sí?, se suprime la cátedra de origen y se cierra el colegio de la provincia. O sea, se va suprimiendo, esto es un ejemplo, una supresión de cátedras en la Universidad de Buenos Aires y el colegio de la provincia. Ahora vamos a ver qué fue el colegio de la provincia, porque seguimos con la misma institución, ¿sí?, como fue hasta hace poco de Ciencias Morales, que va a ir modificando el nombre y su orientación política hasta llegar al Nacional Buenos Aires. Por ahora vemos un colegio de la provincia. También se empieza a implementar a partir de 1830 la obligación de llevar un distintivo, ¿sí?, del rojo punzó, la divisa punzó, que se llama del color rojo federal, a todos aquellos que recibieran asignación del Estado, ¿sí?, todos los empleados que dependieran del Estado, incluidos los maestros, como signo de la obediencia a la causa federal. En 1831, prohibición de abrir escuelas de primeras letras sin permiso del gobierno, un férreo control, diríamos, a la enseñanza privada. 1831, una prohibición a las maestras de escuelas, de las maestras que dependían de la sociedad de beneficencia, a
abrir escuelas particulares antes de 6 meses de su renuncia, que pasaban ante los magros ingresos o sueldos, renunciaban y abrían su escuela privada. Bueno, esto prohibía a las maestras que lo pudieran hacer antes de de transcurridos los 6 meses, para obligarlas de alguna otra manera a no renunciar tan fácilmente al puesto en las escuelas de la sociedad de beneficencia. Bueno, acá les cuento un poco esto del Colegio de la Provincia. ¿Qué fue? En 1829, durante un breve gobierno del general Viamonte, fue de junio a de diciembre, ¿sí? El Colegio de Ciencias Morales fue que pasó a llamarse Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Pero por muy poco tiempo, casi al año después, dificultades económicas tuvo que afrontar, fue suprimido. En un año vuelve a cerrarse el colegio. Vemos pronto cómo lo vamos a volver a encontrar. 1835, ¿sí? Se establece cómo debe ser la indumentaria que debían usar las niñas huérfanas de las escuelas. ¿Sí? Si les leyera la descripción de esa vestimenta, básicamente, ¿sí?, planteaba el color rojo como principal expresión en esa vestimenta de la adhesión a la causa federal. Luego hay un decreto para reducir la partida acordada para el presupuesto de las escuelas públicas, estas escuelas de varones de primeras letras, que ahora ya pasaban de una dirección general de escuelas, dependían. Se implanta en estas escuelas el juramento de fidelidad, es decir, se hace jurar tanto a los maestros como a los alumnos la adhesión a la causa federal. En 1835 se establece sostener la exigencia de las escuelas de varones en los poblados donde el derecho de corrales de abasto alcance para sufragar el gasto para ello. ¿Qué quiere decir esto? Se van a mantener en los poblados lejanos, en la campaña, aquellas escuelas de varones que puedan ser solventadas con este impuesto, con este derecho de corrales de abasto. Es como, ¿sí?, una tasa que se cobra, con lo que alcance. Si alcanza ser sostenido con eso, se puede sostener. De lo contrario, no se podrán sostener. ¿Sí? En 1836 vuelve la Compañía de Jesús a las tierras del Río de la Plata. Abrieron ellos nuevamente, ¿sí?, el Colegio de Buenos Aires, que comenzó a funcionar, recuerden que eran de estudios preparatorios, y no es por mucho tiempo tampoco, porque los jesuitas siguieron siendo los jesuitas, con su característica de gran autonomía, tener como primer autoridad siempre su jerarquía y su principal autoridad el Papa. Y eso en un sistema tan controlado, tan férreamente, ¿sí?, ordenado como lo pretendía Rosas, no iba muy de la mano. Entonces, luego de sufrir algunas presiones, algunas persecuciones, ¿sí?, los jesuitas se quejan de ciertas imposiciones, amenazas, terminan yéndose. Algunos historiadores van a decir que los expulsa, otros dicen que se van por cuenta propia, porque las amenazas recibidas y el no apoyo de Rosas era un claro mensaje de que no iban a tener ninguna defensa. Terminan yéndose en 1841 y también terminan yéndose o expulsados de otras provincias del interior. Ahora, queda de la Compañía de Jesús, se va de la orden y queda, ¿sí?, un padre, Francisco Majesté. Deja la compañía y se queda. ¿Y qué hace? Abre, reordena los estudios y abre aquel viejo colegio de la provincia, pero le cambia el nombre y pasa a llamarse Colegio Republicano Federal de Buenos Aires. ¿Cuál era el objetivo de este colegio republicano? Bueno, acá esto es explícito, ¿no? Formar, esto es textual además, una juventud sumisa a sus mayores, decidida a la sagrada causa nacional de la Federación, enemiga de la impiedad y de sus viles secuaces, los salvajes unitarios. Esto queda sintetizado en el tríptico, ¿no?, que condensa la finalidad: patriotismo federal, religión católica e ilustración sólida. A ver,
Si ustedes van a las fuentes que nosotros les ofrecemos, que son de periódicos y escritos de la época, van a ver que en los copetes de cada noticia, ¿sí?, reza una frase que inaugura cualquier tipo de desarrollo, que es propia del periodo de Rosas, que dice: mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación. Y con ese mensaje que fue tiñendo de lo simbólico y explícito, no solo lo simbólico, todos los mensajes educativos y públicos, el gobierno de Rosas fue exigiendo y llevando hasta todos sus confines la exigencia de la adhesión. Y quien no adhería tampoco podía, ¿sí?, demostrarlo fácilmente. Ya en el segundo gobierno de Rosas retira el subsidio a las escuelas de la sociedad de beneficencia porque no le alcanzaba el erario público para poder solventarlas, y van a quedar abiertas las que pueden conseguir sus recursos. Quedaban en Buenos Aires 5 escuelas oficiales, 34 menos, ¿sí?, que en 1830. Al inicio de esta clase dije 40, perdón, ese es el dato de una memoria general. En 1843, como ejemplo de esta fuerte posición del control de lo simbólico que fue el gobierno de Rosas, miren el título del programa de un examen, ¿no? Así se encabezaba: viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Examen general al que se presentan los alumnos de la clase del Colegio de Buenos Aires, recientemente establecido bajo la protección del excelentísimo señor gobernador de la provincia, brigadier don Juan Manuel de Rosas. Bueno, la universidad también sufrió sus avatares. Ya en el año 1838, debido a un grave conflicto en que se vio sometido el país por el bloqueo francés, ¿sí?, determinó la adopción de ciertas medidas que alteró muchísimo su funcionamiento sin dejar, o sea, no alcanzó a cerrar, pero alteró muchísimo el funcionamiento, suspensión de partidas presupuestarias, tuvo que cerrar algunas clases, algunas cátedras, y solo pudieron dictarse las cátedras y los estudiantes podían solventar, ¿sí?, el sueldo de los profesores, una cuota mensual como para que pudieran cobrar algo y funcionar algo de lo que quedara la universidad. Bueno, ¿qué quiero? Este cortito desarrollo acerca del periodo federal no es de gran innovación. Sí hubo, ¿sí?, fuertes medidas de control y de retraimiento, y el gobierno de Rosas también se caracterizó por algunas medidas económicas de protección hacia los productos del interior, hacia los productos que salieran por el puerto, ¿sí? Eso también generó algunos encuentros con los opositores que querían la apertura del puerto. Eso le cuesta en parte el bloqueo anglo-francés, que él defiende en las armas con muchísimo éxito. Por eso el 20 de noviembre es cuando se volvió a celebrar hace poco el Día de la Soberanía. Tiene que ver con la defensa de una batalla en el mar, la vuelta de Obligado. Bueno, pero la dimensión educativa, que es a la que nosotros tenemos que hacer foco, no hay mucho más desarrollo que dar. Nos vemos ahora con la generación del 37.